morning. Buenos días. Well, I wish God would give me the gift of being able to speak Spanish for the next 45 minutes. Quisiera tener la habilidad dada por Dios para poder hablar en español por los próximos 45 minutos. I know it's a little harder when there's a translator. It kind of goes a little slower. Y es un poquito más difícil cuando tengo un traductor conmigo. But I've been given, actually I requested to be able to speak on this particular Solo Cristo, or Solus Christus, it's also called. Yo pedí, cuando el pastor Jorge habló con nosotros, los otros pastores, acerca de las 5 solas, yo pedí este tema específicamente de solo Cristo. And in a way, all the other 4 solos, Solas. solas, Yeah. soluses, hang on solo Cristo. Y de una manera u otra, hermano, todas las demás solas que hemos expuesto y las que nos faltan por exponer, todas giran alrededor de esta sola de solo Cristo. So I can say with Paul, I wish I had the tongues of angels to be able to present this to you. Así que yo quisiera decir como el apóstol Pablo, tener el idioma de los ángeles para poder comunicarles esta verdad. But I'll do my best, and I pray that the Spirit of God will work in your hearts, and this will just have a massive impact on your heart. Pero es mi deseo que Dios pueda usar mi vida de alguna manera y que la palabra de Dios pueda edificarlos a cada uno de ustedes. Well, the belief of the Reformers was that the 5 solas are found in Scripture, but that over the centuries, the Roman Catholic Church had obscured it through their traditions. La creencia de los reformadores era la creencia de que las 5 solas han sido reveladas claramente en las Escrituras, pero que por causa de la Iglesia Católica Romana y de muchos de sus líderes, estas verdades habían sido escondidas del pueblo. So when the Bible was made available in the original Greek language to the people, they studied out and quickly understood that much of what was taught to them was not found in the Bible. Así que cuando la Biblia por finmente fue traducida al lenguaje común de las personas y las personas pudieron tener acceso a las Escrituras, ellos empezaron a dar cuenta que muchas de las enseñanzas fundamentales del Evangelio habían sido ocultadas. And one of my favorite stories that comes out of the Reformation and how the Word of God brought people to understand the 5 solas is Ulrich Zwingli. Y uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho a la hora de poder entender lo que pasó durante la Reforma y cómo estas verdades fueron siendo enseñadas y transmitidas al pueblo fue el personaje de Ulrich Zwingli. In 1517, the same time Luther's Reformation is happening in Germany, Zwingli was appointed as a priest in Switzerland, in Zurich, Switzerland. En el 1517, al mismo tiempo que la reforma de Lutero estaba sucediendo en Alemania, un nuevo sacerdote conocido como Zwingli fue nombrado a una iglesia muy prominente en Zurich, en Suiza. This was a very prominent position because there was a shrine to Mary that the Catholics thought had fallen from heaven. Esto era una posición muy prominente y muy importante porque en aquel entonces había supuestamente una imagen de la Virgen María que había caído desde el cielo y todo el mundo venía a adorar esa imagen. And this Catholic Church sort of watched over that shrine, so they wanted a really powerful man to be the priest in that church, and they selected Zwingli. Y la Iglesia Católica en esa región escogió a Zwingli para que él pudiera llevar a cabo la enseñanza y que la gente pudiera practicar y adorar esta imagen que había caído del cielo. So Zwingli took this position, but Zwingli was different. He didn't preach from the little homilies that the Catholic Church wanted him to. He liked to study the Bible in its original language. Pero Zwingli era un poquito distinto. Él no quería enseñar de las homilías que ya la iglesia tenía preparada, sino que él se dio a la tarea de estudiar las Escrituras para poder enseñar directamente de las Escrituras. No priest really did that in this day and age. Ningún sacerdote en aquella época hacía esto. So he said, I'm going to pick the book of Matthew, and I'm going to preach through the whole book of Matthew. Así que yo voy a escoger el libro de Mateo y yo voy a comenzar a predicar expositivamente de todo el libro de Mateo. And as he did this, he found out that Matthew never teaches that Mary should be venerated or worshipped. Y mientras él hacía esto, él llegó a la conclusión de que la Escritura en ningún sitio aprueba el que María fuera venerada.
So he took down all the signs in the town that promised salvation to those people who worship the shrine. Así que él quitó y derribó todos aquellos símbolos que la gente utilizaba en las calles o en la iglesia para poder venerar y rendirle adoración a esta imagen. Then his preaching took him to Matthew 16 and 18, and he found out that that Jesus never made Peter the first pope. Luego él comenzó a enseñar de Mateo 16 y 18 y él se comenzó a dar cuenta que Jesús nunca estableció a Pedro como el papa de la iglesia. And as he preached through Matthew, he began to understand also that salvation is not faith plus works, but it's faith alone, in Christ Y alone. también mientras comenzaba a predicar las escrituras se empezó a dar cuenta que la salvación no es fe más las obras, sino que solamente por medio de la fe. So, as an unsaved priest, he expositionally studied through the book of Matthew, Así que como un sacerdote no salvo, comenzó a enseñar a través del Evangelio de Mateo de manera expositiva. and chapter by chapter, his eyes were open to the false teaching that he had been taught. Y capítulo por capítulo sus ojos eran abiertos y él podía comprender las verdades del Evangelio. And since he was a powerful man, it was such a powerful church, his authorities actually bribed him and said, we'll double your salary if you stop teaching these things. Así que como él se convirtió en una figura muy poderosa en su pueblo y en la iglesia a la cual estaba asignada, la iglesia católica le ofreció el doble de su salario para que él dejara de predicar y enseñar lo que estaba enseñando. And when that didn't work, the Pope said, if you don't stop preaching these things, Zwingli, we're going to kill you. Y cuando eso no funcionó, el Papa le dijo a Zwinglio, o tú dejas de predicar estas cosas o nosotros te vamos a matar. But Zwingli's eyes had been opened to solo Christo, that Pero- Christ alone is necessary for Pero los salvation. ojos de Zwinglio habían sido abiertos y él ahora entendía que solamente por medio de Cristo el hombre podía ser salvo. Two things are meant by solo Christo. One, that he's the only way to salvation, and two, that he's the only head of the church. Hay dos cosas muy importantes acerca de este principio de solo Cristo que debemos entender. Número uno es que solo en Cristo hay salvación y que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Zwingli was not being taught by Luther, he was being taught by Matthew. Zwinglio no estaba siendo enseñado por Lutero. Lutero se encontraba en Alemania. Él estaba siendo enseñado directamente por las Escrituras. Finally, in October of 1531, 5 Roman Catholic districts surprise attacked the city that Zwingli was in. Zurich. Finalmente, en octubre del 1531, 5 distritos católicos se unieron en un ataque sorpresa en la ciudad de Zurich. And Zwingli went out with his men to encourage his men as they defended their families. Y Zwinglio salió a la ciudad a poder defender la ciudad y algunas de las familias a las cuales él conocía. And the next day they found Zwingli's body had been pulled apart, his ashes, he was burned, and his ashes had been mingled with the swine. Al día siguiente, mis hermanos, su cuerpo había sido encontrado despedazado, quemado y sus cenizas fueron mezcladas con las cenizas de los cerdos. That was the way the Catholic Church said, we really, really don't like what you're teaching. Esa era la manera visible de la Iglesia Católica enseñarle al mundo y a Zwinglio, no estamos de acuerdo con lo que tú estás enseñando. But what was Zwingli teaching? Pero ¿qué estaba Zwinglio enseñando? ¿Cuál era el problema? That Christ alone is the source of salvation and Christ alone is the head of the church. Y él simplemente enseñaba dos cosas, que solamente Cristo es el único medio de salvación y que solamente Cristo es la verdadera cabeza de la iglesia. Well, there's no better book of the Bible to take you to show you the exclusivity of Jesus Christ in salvation and in headship over the church than the book of Hebrews. No hay mejor lugar para poder establecer la exclusividad de Cristo en la salvación como cabeza de su iglesia que el libro a los hebreos. Hebrews was written to new Christians who were starting to be persecuted for their faith. El libro de Hebreos fue un libro escrito a judíos, cristianos y a creyentes gentiles nuevos que estaban siendo perseguidos a regresar a lo que practicaban antes. And these new Christians were being tempted to go back into Old Testament Judaism because nobody would persecute them there. Y estos creyentes estaban siendo tentados a que regresaran a la ley de Moisés y que volvieran a confiar en esos ritos y ceremonias del Antiguo Testamento y al no hacerlo estaban siendo perseguidos.
So they would leave the revealed Christ and go back to the Old Testament of shadows and types. Así que ellos estaban abandonando la realidad de Cristo y estaban regresando a las sombras y a las figuras. And so the author wants to show in the book of Hebrews that Christ is magnificent. He's better than everything. Así que el autor de esta carta a los Hebreos quiere mostrar a Cristo como superior, como mayor a todas las cosas. And if you abandon him and go back, you lose everything. Y si tú abandonas eso y renuncias a eso, lo pierdes todo. And as it turns out, the book of Hebrews is also a wrecking ball against the rotted support beams of the Catholic Church. Pero también este libro de los Hebreos, mis hermanos, es como una bola de demolición contra las vigas de apoyo podridas del catolicismo romano. So Pastor George is going to read Hebrews chapter 10 and verses 19 through 25. Así que quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25 y vamos a darle lectura. Tenemos Hebreos 10, del 19 al 25. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 10 del 19 al 25. Por tanto, hermanos, porque tenemos confianza para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él nos inauguró por el velo, esto es, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote, la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena seguridad de fe, teniendo nuestros corazones purificados de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque el que prometió es fiel. Y consideremos cómo estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras, no abandonando o no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y más cuando veis que el día se acerca. This paragraph is really a grand finale. Este párrafo es realmente como un gran final. Since chapter 5, the writer has been laying down argument after argument about why Christ is superior to everything. Desde el capítulo 5 de esta carta a los Hebreos, el autor ha venido mostrando argumento tras argumento de cómo Cristo es superior y más magnífico que todas las demás cosas. And the impact that he wants that to have on the Hebrew churches is joyful confidence in Christ. Y el impacto que el autor quiere que los creyentes tengan en esta comunidad de la iglesia de los hebreos es que los creyentes puedan tener gozo y felicidad de esta verdad de solo Cristo. They're not a joyfully confident congregation. They're being shaken and intimidated by persecution. Esta iglesia está siendo perseguida, está siendo intimidado y el autor quiere darle motivos de gozo a ellos en medio de esta persecución. So he's saying, if you can just see how great Christ is as your exclusive Savior, you will have joyful confidence in your Christian Y life. él quiere que ellos vean a Cristo como la fuente principal de su gozo y que mantengan su esperanza en Cristo solamente. So I want to give you 2 points this morning, and the first point is solo Christo, Christ the only sacrifice. Así que en esta exposición vamos a ver solamente 2 puntos y el punto número 1 es solo Cristo, Cristo es el único sacrificio. And I'm mainly going to spend my time in verses 19, 20, and 21. Y yo voy a mantenerme en los versículos 19, 20 y 21 de ahí de Hebreos. So look at verse 19. Miren lo que dice el versículo 19. Therefore, or since Christ is the perfect sacrifice, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which he inaugurated for us through the veil that is his flesh. Por tanto, hermanos, pues el sacrificio de Jesús fue perfecto, ya que tenemos confianza para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros a través del velo, esto es, su carne. The author is making this massive statement that we have confidence to enter into the holy place with God.
el autor está haciendo esta afirmación drástica de que nosotros tenemos confianza ahora para poder entrar al lugar santo de Dios. So what is the holy place? ¿Y qué es el lugar santo? In the Old Testament, the Holy of Holies was where the high priest entered once a year to atone for the sins of Israel. En el Antiguo Testamento, el lugar santo era el lugar más santo de todo el tabernáculo, donde el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año para presentar expiación por los pecados del pueblo. In the New Testament, we don't travel to a Holy of Holies because we have the Holy Spirit within us. En el Nuevo Testamento nosotros no vamos a un templo o a un tabernáculo, sino que ahora como el Espíritu Santo mora de nosotros, nosotros somos ese templo de Dios. That means wherever I am, when I enter into prayer with God, I am in God's Holy of Holies. Así que eso significa que yo como creyente y portador del Espíritu Santo dentro de mí, ahora en cualquier lugar yo puedo entrar a la presencia de Dios en oración por la obra que Cristo ha hecho en mí. I am in Christ, and Christ is seated at the right hand of God. I am in a better Holy of Holies than they had in the Old Testament. Yo estoy en Cristo, yo estoy en el lugar santo y yo puedo tener acceso a ese lugar santo en todo momento porque Cristo está sentado en ese lugar santo. And I have that privilege only because of the work of Jesus Christ. Y yo solamente tengo ese privilegio por medio de la obra de Cristo. So why is it a big deal for me to say, or for the writer to say, that we can with confidence enter into the holy place? Así que, ¿por qué es tan importante tener esta confianza de que ahora podemos entrar directamente al lugar santo de Dios? Because I am a sinner and God is a holy judge. Para una realidad, hermanos, Dios es justo, sin embargo nosotros somos pecadores. Exodus 34:7 says, God will by no means leave the guilty unpunished. En Éxodo 34:7 dice, no dejará en absoluto impune al culpable. If Satan was kicked out of heaven for one sin, Si Satanás fue expulsado del cielo por cometer un solo pecado, and an eternal hell was created for him for one sin, y el infierno eterno fue creado para él por solamente un pecado que cometió, then what chance do I have who have committed sins without number? ¿qué esperanza tenemos tú y yo después de haber cometido todos los pecados que hemos cometido? So you understand it's a massive claim to say I, a sinner, can confidently enter the holy place of God. Así que mediten esta afirmación. Nosotros pecadores, ahora por medio de Cristo, tenemos acceso al lugar santo de Dios. So what is your confidence that you can enter into the holy presence of God? Así que, ¿cuál es tu confianza de que tú puedes entrar en la presencia de Dios? The only foundation we have, the only confidence we have, is in Christ. El único fundamento que nosotros tenemos para poder entrar con confianza al lugar santo es el sacrificio perfecto de Cristo. There are two things about Christ that make him the perfect Savior by which I can enter into the holy place. Y hay dos cosas acerca de Cristo y de su sacrificio que me permiten a mí entrar y tener confianza al entrar al lugar santo y a la presencia de Dios. One is he is perfectly righteous. Look at verse 7. Número uno es que Él es su justicia es perfecta. Miren lo que dice el versículo 7 y 9 del capítulo 5, chapter 5, right? Yep. Oh, I'm sorry. Chapter 5. Going back to chapter 5 and verse 7. Go ahead and Capítulo read that. 5, capítulo 5 de Hebreo, versículos 7 al 9. Capítulo 5 de Hebreos, versículos 7 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesus is crying with loud tears that he would be preserved from the wrath of God. Jesús está orando con lágrimas intensas para que él fuera librado de la ira de Dios sobre su vida. The author is referring to Gethsemane. El autor se está refiriendo específicamente al relato del huerto del Getsemaní. The fact that the Father would preserve his Son means that we are saved as well. El hecho de que el Padre pueda preservar a su Hijo, eso nos da la confianza de que también nosotros en Cristo seremos preservados.
So my salvation depends on the Father answering the Son's prayer. Así que mi salvación depende de que el Padre hubiese escuchado y aceptado la petición de su Hijo en el huerto del Getsemaní. And what is the basis upon which the Father answers Jesus' prayer? ¿Y cuál es la base sobre la cual el Padre acepta la petición de Cristo? The verse says, because of his piety. El versículo dice, debido a su piedad. And verse 8 goes on to explain what it is. Go ahead and read verses 8 En through 9. el versículo 8 y 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. He became a man, he subjected himself to the law, Él se hizo hombre y se sometió a la ley de Dios como humano, and with every temptation, Jesus passed perfectly. y ante toda tentación Jesús pasó la prueba perfectamente. It says he became, or he qualified himself through obedience to be our perfect Savior. A través de su perfección, Él se cualificó a sí mismo para ser un Salvador perfecto. Being perfect means that Jesus could take upon himself our sins. Ser perfecto significaba que Él no tenía que morir por sus pecados, pero que podría hacer el sacrificio perfecto y tomar nuestros pecados. Jesus didn't have to die for his own sins. Él no tenía que morir por sus propios pecados. Old Testament priests had to sacrifice for their own sins. Aún en el Antiguo Testamento, los sacerdotes del tabernáculo tenían que presentar sacrificios por sus pecados también. So assurance in my salvation comes from the fact that none of my salvation is dependent upon my sinful self. Así que nuestra seguridad de salvación proviene del hecho de que ningún aspecto de la salvación depende de nuestro carácter pecaminoso o de ningún mérito personal. 100% of my salvation is exclusively dependent upon the righteousness of Jesus Christ. 100% de mi salvación depende de la justicia perfecta de Cristo. Any religion or any person that tells you that part of your salvation is dependent upon you has destroyed the work of the cross. Cualquier mensaje religioso, cualquier religión que te diga que para tú ser salvo depende de alguna buena obra que tú hagas, está destruyendo completamente el mensaje del Evangelio para salvación. They can say solo Cristo, but Ellos- they deny it in their actions. Ellos pueden afirmar solo Cristo, pero con sus hechos lo niegan. But it was not only the perfect righteousness of Christ that qualified him to be my Savior, it was also his divine nature. Pero no solamente fue su perfecta justicia lo que lo calificó para ser un Salvador perfecto, sino también su naturaleza divina. Look at verse 10 of chapter 5. Miren lo que dice el versículo 10 el versículo 10 del capítulo 5 de Hebreos. Dice, siendo designado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesus was qualified because he was of the order of Melchizedek. Jesús fue cualificado porque él era según el orden de Melquisedec. Melchizedek was a mysterious Old Testament priest that had no genealogy of his birth or record of his death. Melquisedec era un sumo sacerdote, un sacerdote en tiempos antiguos que, según el registro bíblico, no tenía genealogía y que su muerte nunca fue registrada. So he's a man without origin and without ending. Así que es un hombre sin principio y sin final. Only God is that, right? Solamente Dios es eso. So Melchizedek starts a superior priesthood. Así que en Melquisedec se comienza un sacerdocio superior. Melchizedek was in the time of Abraham before there was even a Levitical priesthood. Melquisedec era en la época de Abraham, mucho antes de que existiera todo el sistema de los levitas y del tabernáculo. Melchizedek was an Old Testament picture of the coming Christ. Melquisedec era una figura, una pintura de lo que vendría en el futuro en la persona de Cristo. So Jesus shows up and he has no point of origin and he will never die. Así que Jesús ahora se presenta en la escena del mundo como un personaje que no tiene principio ni tiene final. That shows that Jesus was God and was qualified to be our sacrifice because of his divine nature. Eso muestra que Jesús era completamente divino y que era Dios, y eso lo cualificaba para él poder ser un Salvador perfecto. That's the order of Melchizedek. Ese es el orden de Melquisedec.
Why is it important that Jesus be God to die for our sins? ¿Por qué es importante que Jesús fuera Dios y no solamente un hombre para morir por nuestros pecados? The penalty for my sins is eternal hell. La paga o la consecuencia de mi pecado es eterno. How can eternal hell be paid for in a crucifixion that only lasted 6 hours? ¿Cómo una eternidad de condenación puede ser pagada en unas horas en una cruz? 6 hours is not eternity. 6 horas no es la eternidad. Jesus' divine nature was infinite and absorbed the infinite wrath of God on the cross. La naturaleza de Jesús era una naturaleza infinita y eterna, por ende, esa es la razón por la cual él pudo recibir la ira eterna de Dios sobre su vida. Only the infinite nature of God could take the penalty that I deserve. Solamente la deidad infinita y eterna de Dios podía recibir la ira de Dios. No angel or merely perfect person could be my substitute. Ningún ángel, ningún hombre podía expiar por mis pecados. So my assurance in my salvation is not only that Jesus is perfectly righteous, but that Jesus is 100% God. Así que mi seguridad viene del hecho de que solo Dios pudo lograr la salvación y que Jesús, y por medio de lo que él hizo, muriendo por mis pecados, mi confianza está puesta en eso solamente. So since Jesus' sacrifice was a perfect sacrifice, that means it was a once for all sacrifice. Así que puesto que Jesús era el sacrificio perfecto y era perfecto y divino, esto significa que era un sacrificio una vez ofrecido para siempre. The Old Testament sacrificial system, you had to keep sacrificing animals because it was imperfect. En los sacrificios del Antiguo Testamento, el pueblo y las personas tenían que continuamente seguir presentando sacrificios porque esos sacrificios no eran capaces de quitar toda la culpa del pecado. I have to keep repairing my car because my car is not the perfect car. Yo tengo que constantemente seguir reparando mi vehículo porque mi vehículo no es un vehículo perfecto, necesita todo el tiempo reparación. So if Jesus kept on having to repeat his sacrifice on the cross, would his sacrifice be perfect? Así que si Jesús necesitaba todo el tiempo repetir su sacrificio, eso significaría que su sacrificio hecho una vez no es perfecto. Proof that it was perfect means it was a one-time sacrifice for all sins and it's done and accomplished. La evidencia de que fue un sacrificio perfecto es que fue hecho una sola vez para siempre. Pastor George is going to read Hebrews 10, 11 through 14 that talks about the perfect one-time sacrifice. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 14, para leer este aspecto del sacrificio de Cristo hecho una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 14. Y dice así la palabra del Señor ahí en Hebreos 10, 11 al 14. Cada sacerdote está ministrando todos los días y ofreciendo sacrificios de vez en cuando, los cuales no pueden quitar los pecados. Mas Él, hablando de Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados por siempre, ahora está sentado a la derecha de Dios, esperando desde ese momento hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Now, the Roman Catholic Church says that they believe the sacrifice of Christ is perfect, but they repeat it with each Mass. Ahora, el catolicismo romano asalta el sacrificio perfecto de la cruz, haciéndolo un evento repetitivo. They even call the Mass a true and proper sacrifice. Ellos ven la misa como un sacrificio verdadero y propio que debe ser repetido constantemente. Now, they deny the accusation that they are re-sacrificing Christ, but listen to them explain the sacrifice. Ahora, ellos niegan, si tú le preguntas abiertamente, ellos niegan que ellos estén constantemente repitiendo el sacrificio de Cristo, pero miren lo que ellos mismos afirman en alguna de sus enseñanzas. This quote is from Ludwig Ott on the Fundamentals of Catholic Dogma. It's the systematic theology of the Catholic Church. Esta explicación es explicada por Ludwig Ott en uno de los fundamentos del dogma católico. Esto viene de la misma fuente de lo que el catolicismo romano enseña. Y esto es lo que dice. Go ahead and read it. Dice, Él es el mismo Cristo que ahora se ofrece a sí mismo a través del ministerio de su sacerdote y que se ofreció por sí mismo en la cruz.
La diferencia reside únicamente en el modo de ofrecer. Es decir, todo es lo mismo, es solo un modo diferente. You see, the only difference is that he's not on the cross. Así que la única diferencia entre lo que Cristo hizo en la cruz y la misa es que en la misa Él no está en la cruz. It's the same body. Es el mismo cuerpo, It's called a real and proper sacrifice. es llamado un sacrificio verdadero y propio. So think about it. The pastors are called priests. Así que meditemos en esto un momento, hermano. Los predicadores son llamados sacerdotes. They're called priests like the Old Testament. Se les llama sacerdotes como los sacerdotes del Antiguo Testamento. The table is called an altar. La mesa se le llama el altar. Their vestments make them look like Old Testament Levites. Sus vestimentas que se ponen hacen alusión a la vestimenta que se ponían los levitas del tabernáculo. And they call the Mass a true and proper sacrifice. Y le llaman a la misa un sacrificio verdadero y apropiado. So this is par for the course. That's an English expression. This is typical of the Catholic Church. Y esto es típico de la enseñanza católica romana. To say we are not re-sacrificing Christ, Ellos afirman, no estamos sacrificando a Cristo, but then in practice that's exactly what pero en they're la doing. práctica por medio de la misa eso es exactamente lo que están haciendo. Additionally, they believe they're handing out salvation at the Mass. En adición a esto, la Iglesia Católica enseña que la gracia salvadora es entregada a través de la participación de la misa. If they were to stop performing Mass, people everywhere would lose their salvation. Imagínese esto, hermano, imagínese que la Iglesia Católica Romana dejara de hacer y de practicar la misa todos los domingos. ¿Dónde queda la salvación de las personas si las personas dependen de la misa para ser salvos? To miss one Mass is a mortal sin. Perder una misa sería un pecado mortal. I just want to add something to that. There's a lot of people that I know that proclaim to be Catholic and haven't been to Mass in like 10 years. Hay un montón de personas en nuestra comunidad que afirman ser católicos que hace como 10 años que no van a la misa. Y según la enseñanza católica, hermanos, el que no va a misa es un pecado mortal. ¿Ok? Go ahead. When Luther saw how the gospel was being perverted with man-made traditions, Cuando Lutero empezó a darse cuenta de que esto era una perversión de la cruz y del mensaje del evangelio, he was furious because he says, you're destroying the liberty, the freedom of the gospel. él se enfureció, hermanos. Le dio una ira santa porque se dio cuenta que estaban pervirtiendo el mensaje del evangelio. Listen to what he wrote. Go ahead and read his quote. Miren lo que dijo Lutero en una ocasión. Dice, ¿con qué derecho en el nombre de Dios el Papa nos impone sus leyes sin mencionar su malvado y condenable olvido de enseñar estos misterios? ¿Quién le dio poder para privarnos de esta libertad? A menos que ellos eliminen sus leyes y tradiciones y devuelvan a la iglesia de Cristo su libertad, son culpables de todas las almas que perecieron bajo este miserable cautiverio. Y el papado es verdaderamente el reino de Babilonia, sí, el reino verdadero del anticristo. Porque ¿quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición? Sino el que con sus doctrinas y sus leyes aumenta los pecados y la perdición de las almas en la iglesia, mientras se sienta en la iglesia como si fuera Dios. Luther saw the perfect sacrifice of Christ as being totally smothered by Catholic traditions. Lutero llegó a la conclusión bíblica de lo que estaba haciendo la Iglesia Católica Romana era robarle toda la belleza del Evangelio. The second point, and more briefly, Y el segundo punto, un poco más breve, is solo Christo, Christ the only head. solo Cristo significa que Cristo es la única cabeza de la iglesia. So we just talked about Christ as the perfect sacrifice because he's righteous and because he's God. Así que ya hablamos de Cristo como la única fuente de justicia, el único sacrificio perfecto. The Catholic Church takes away from that by repeating the sacrifices, making salvation dependent upon Mass. La Iglesia Católica retira esta verdad de Cristo y el sacrificio perfecto de Cristo al hacer la misa todo el tiempo y volver a sacrificar a Cristo. And now we'll look at Christ as the only head of the church. Y ahora veamos a Cristo como el único jefe de la iglesia. Back to chapter 10, verse 21. Go Quiero ahead que and me read that. acompañen nuevamente a Hebreos capítulo 10, versículo 21. Go ahead and read it. Hebreos capítulo 10, versículo 21 dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios.
In the Old Testament, there was one man who was put in charge of the whole sacrificial system. En el Antiguo Testamento había un solo hombre asignado para velar sobre Israel y sobre el lugar santo, el tabernáculo. And that was the high priest. Y ese era el sumo sacerdote. And the book of Hebrews makes it very clear that Jesus has fulfilled the role of the high priest. Y en el libro de los Hebreos nosotros podemos ver que Cristo cumplió ese rol perfectamente del sumo sacerdote. He is now the high priest, and he is much better than the Old Testament high priest. Él es ahora el sumo sacerdote y es mucho mayor y superior que todos los demás sacerdotes que vinieron antes que él. He's not going to die and be replaced. Él no va a morir y luego a ser reemplazado. He doesn't have an imperfect sacrifice that needs to be keeping re-sacrificed. Su sacrificio no era un sacrificio imperfecto que necesitaba todo el tiempo volverlo a traer. He always intercedes for us, and it's based upon his perfect blood. Él siempre intercede a favor de nosotros y es por el sacrificio perfecto de su sangre. Proof that there is no more singular man as head over God's people La prueba de que Él es la cabeza de la iglesia es que la iglesia no debe tener un gobernante humano más singular. is that God has instituted a plurality of elders over local churches. Y la evidencia de esta realidad es la razón por la cual Dios ha instituido en las iglesias locales ancianos, varios ancianos, para que lideren la iglesia. No descansa sobre una sola persona. And if you're a church plant, your desire is to move towards a plurality of elders. Y nosotros como iglesia local, en nuestros comienzos, debe ser nuestro deseo llevar a cabo este mandato bíblico de tener ancianos dentro de la congregación. The point is, there is not one man in charge. El punto es que no descansa sobre la autoridad de una sola persona. God created a plurality of elders so that we know the only singular man in charge is Christ himself. Y Él ha creado una pluralidad de ancianos para que tanto los ancianos como esa iglesia local entiendan de que Cristo es la cabeza de la iglesia. So wherever you have one man invested with power over a church denomination, you have mutiny against the head who is Christ. Así que cuando una organización religiosa, no importa su nombre, establece toda su autoridad sobre un solo hombre y sobre ese solo hombre descansa toda la autoridad, eso usurpa a Cristo como la cabeza de la iglesia. The Roman Catholic Church looks at Matthew 16:19, and they think that's where Jesus gave all the authority to Peter to be the first pope. El catolicismo romano utiliza Mateo 16:19 para afirmar que Pedro era el primer papa. Mateo 16:19. The first part of that verse is, I will give you the keys of the kingdom. En la primera parte de ese pasaje de Mateo 19 dice lo siguiente: Jesús le dice a sus discípulos, específicamente a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. And that word you is singular in the Greek. Y esa palabra tú es singular en el griego. So they say, see, Jesus gave Peter the keys to the kingdom. He made him the pope of the church. Y la Iglesia Católica afirma, ya ves, la expresión tú, eso significa que Cristo estableció a Pedro como la autoridad suprema sobre la iglesia. But in chapter 18 and verse 18, Jesus repeats himself. Pero sin embargo, 2 capítulos más adelante, en Mateo 18:18, Jesús repite la misma declaración y dice lo siguiente: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Did you read the verse? Yes. Good I job. just did. The you here is plural. He's not just talking to Peter, he's talking to the whole church. Pero ahora aquí en Mateo 18, él ya no le está hablando solamente a Pedro, ahora le está hablando a todos los discípulos y le está diciendo que ellos tienen la misma autoridad dada por Cristo para poder llevar a cabo estas cosas. God has given the entire local church the authority to accept people into membership or dismiss them from the church based on their faithfulness to the gospel. Dios le ha dado, hermanos, escuche bien, Dios le ha dado a cada iglesia local y a su liderato y esa congregación la autoridad para poder permitir a alguien que sea parte de la membresía de una iglesia local o para excluirlo si esa persona no está dando testimonio de su fe y está viviendo una vida en total desacuerdo con la palabra de Dios. And church membership is to be a reflection of the citizen
the citizenship of the kingdom of God. Y la membresía de la iglesia es un símbolo visible y externo de la membresía que tiene una persona en una comunidad de fe. So as we come together as local church members, we all have the power of the keys. Así que cuando nosotros todos nos reunimos como comunidad de fe, cada uno de nosotros tiene autoridad y tiene las llaves del reino para poder permitir o para poder prohibir. It's not given to just one man. No se le otorga a un solo hombre. Ephesians 4:15 says, go ahead. Efesios 4:15 dice lo siguiente. Efesios 4:15. Pero hablando la verdad en amor, debemos crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, Cristo mismo. So Christ is the only head. Así que Cristo, hermanos, es la única cabeza según Efesios 4:15. 2 Timothy says Christ is the only mediator between God and man. Segunda de Timoteo establece bien claro, hermano, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. If I also call Mary and I also call the Pope a mediator, is Christ the only mediator between God and man? Si yo también afirmo que entonces María y el Papa también son mediadores entre Dios y los hombres, eso significa, hermano, que Cristo no es el único mediador entre Dios y los hombres. If you can count, you can tell that their doctrine is false. Si tú tienes un poquito de sentido común, te puedes dar cuenta que esto es una enseñanza falsa. There's only to be one mediator. Solamente hay un mediador, mis hermanos. Now, the Roman Catholic Church is quick to say that they passionately believe that Christ is the only head. Ahora, el catolicismo romano obviamente se apresura a decir que ellos creen apasionadamente que Cristo es la cabeza de la iglesia, But they give more power to the Pope than even the Old Testament high priest had. pero ellos le dan al Papa un poder superior a lo que el sumo sacerdote tenía en el Antiguo Testamento. The Old Testament high priest is supposed to be done away, but now they have a New Testament Pope that is 10 times more powerful than the Old Testament high priest ever El was. sumo sacerdote del Antiguo Testamento, esa posición había sido eliminada por Cristo. Sin embargo, ahora en el Nuevo Testamento tenemos a un hombre llamado el Papa que tiene autoridad suprema sobre todas las cosas y sobre todas las personas. My wife and I visited Vatican City several years ago, Mi esposo y yo visitamos el Vaticano hace varios años atrás and the Catholic tour guide told us y el guía nos informó that everything on our person was the private property of the Pope. que en esos momentos, al nosotros estar dentro del Vaticano, toda nuestra existencia le pertenecía al Papa en esos momentos. It's a monarchy and it's his kingdom and he owns everything. Es una monarquía, es su reino y todo lo que está dentro de su reino es propiedad de él. So the moment I entered Vatican City, I was agreeing to that he owns my wallet, he owns my phone, he owns the clothes on my back. Así que en el momento en que yo entré a la ciudad del Vaticano, en esos momentos yo le estaba cediendo al Papa mi celular, mi billetera, todas mis pertenencias. Todo es de él. That's a lot of power to give to one man. Eso es demasiado poder para dárselo a un solo hombre. Listen to what the Vatican Council says about the power that is invested in the Pope. Escuchemos, hermano, lo que dice el Concilio Vaticano acerca del poder del Papa. Go ahead and read. Esto es lo que el Concilio Vaticano afirma, hermano. Esto es un documento que usted lo puede buscar. Dice, si alguien dice que el pontífice romano tiene el oficio de inspección y dirección y no de poder pleno y supremo sobre la Iglesia Universal, el tal sea maldito. It goes on to clarify this power means he needs to consult with no one before making decisions. Esto básicamente lo que significa es que el Papa no necesita consultar con nadie para tomar sus decisiones. He is subject to no ecclesiastical laws. He's above it all. Él no está sujeto a ninguna regla eclesiástica. Él está por encima de cualquier regla eclesiástica. And when he speaks ex cathedra, that means he wants his word to be obeyed universally. Y cuando él habla y hace expresiones, lo que se conoce como ex cátedra, él quiere que todas las personas se sometan a lo que él está diciendo. They tell us that his words are as inspired as the very scriptures themselves. Y ellos enseñan que las palabras que salen por la boca del Papa son igualmente de inspiradas que las escrituras. So they can say they believe that Christ is the only head. Así que ellos pueden decir todo lo que quieran de que Cristo es la cabeza de la iglesia. But once you give that kind of power to a man over the church, you've denied the headship of Christ. Pero una vez tú le das el poder autoritativo y absoluto a un solo hombre, en esos momentos ya tú dejaste de creer que Cristo es la cabeza de la iglesia.
See, it's not enough for us to just be able to articulate sound doctrine. Así que no es suficiente el que nosotros podamos articular la sana doctrina. We have to be able to live it out. Nosotros también debemos vivir esa sana doctrina en nuestra vida. We can't contradict it by the way that we run a church or the way that we live our lives. No podemos contradecirlo por la manera en que nosotros hacemos iglesia o como nosotros vivimos nuestra vida. The writer of Hebrews believed that if the Hebrew church embraced Christ as the only head, El autor a los Hebreos creía firmemente que si nosotros abrazamos la verdad de que Cristo es la cabeza de la iglesia, as the perfect sacrifice, como el perfecto sacrificio, and rejected the traditions of men, y nosotros rechazamos cualquier tradición de los hombres, they would be filled with joyful confidence. los creyentes serían llenos con una seguridad gozosa. And that's exactly the same for you. You will be filled with joyful confidence as you focus on Christ as the only source of salvation and the only head of the true church. Y eso es una verdad para ti y para mí si nosotros afirmamos fielmente en que solamente por medio de Cristo nosotros podemos obtener esa seguridad interna de nuestra salvación. The result, the beginning of verse 22 says that we can draw near with sincere heart in full assurance of our faith. El resultado de esta afirmación nosotros lo podemos ver en Hebreos capítulo 10 versículo 22, donde dice: acerquémonos con sincero corazón a la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Once we bring the ideas of man in, Una vez nosotros traemos las ideas de los hombres, it will inevitably shake our faith. eso automáticamente va a poder tambalear nuestra fe. We must trust in Christ alone. Nosotros debemos confiar solamente en Cristo. Amén. We're going to have the Q&A. Yeah, will you go ahead and pray? Heavenly Father, we praise you, Lord, for the power of your word. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra. We pray, Lord, that in this congregation you will build an immovable faith in you alone. Te pedimos, Señor, que en esta congregación, en esta iglesia local, tú puedas establecer un fundamento sólido de nuestra confianza solamente en ti. May we have no patience for anything that would threaten solo Cristo. Que no tengamos ningún tipo de paciencia por cualquier cosa que quiera suplantar la verdad de Cristo solo. In Jesus' precious name, En el amen. nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.